Muy bien, buenas noches a nuestra clase de hidráulica, a nuestra clase de media semana de hoy miércoles. Muy bien, bienvenidos sean todos. Bueno, hemos estado hablando de la ecuación de Hazen-Williams, aplicaciones, por ejemplo, además de pérdida por fricción. Hablamos del problema de cálculo de tubería, de sistema equivalente. Hablamos de eso un poquito en la última clase. Hablamos de distribución de redes, ¿sí? Distribución de caudal por pérdida por fricción, ¿sí? Y vea que en todo eso hemos estado hablando de esa ecuación de Hazen-Williams, ¿sí? Al final, pues todo esto básicamente es para trabajar con agua. Estamos pendientes de hablar de la ecuación de Darcy-Weisbach. Ahí tenemos casi para todo tipo de fluido. Esa es la gran diferencia. Pero, por ejemplo, para la clase de hoy, dediquemos algún espacio, hablemos un poco, filosofemos un poco, hablemos un poco de agua. En primer lugar, pues este es un recurso natural, relativamente, ojo, relativamente abundante en nuestro planeta. Por ejemplo, en los otros planetas de nuestro sistema solar, pues no es tan abundante como la Tierra, ¿verdad? Hasta hoy día, por ejemplo, por lo que se sabe, pues aparentemente hay algunas rastras o rastros de agua en algunas partes de la Luna, que no se esperaba. La teoría, digamos, de que alguna vez hubo atmósfera en un planeta como Marte, ¿sí? Un poco ahí la idea de los famosos canales marcianos y toda esa historia de Percival Lowell de los años 30 del siglo pasado, por ejemplo. Pero digamos el agua, ojo con esto, y aquí sí, miren, hay mucho que hablar de ello. El problema aquí con esto, ojo, la cuestión de manejarlo como recurso renovable. Y eso quiere decir que, de algún modo ahora por ley nacional aquí en Guatemala, tengo que hacer tratamiento de agua servida. La idea es que así como encontré el recurso agua, así lo tengo que regresar. No siempre es tan sencillo, ¿sí? Mucho contaminante de río, por ejemplo. Ríos aquí en Quetzaltenango como el Samalá, por ejemplo. No solo contaminación por basura, contaminación por industria textil o por empresas familiares textiles, sobre todo por la tintura, por el pigmento para ropa, ¿sí? Eso a veces no es tan fácil de hacer un tratamiento, por poner un ejemplo. Entonces vean que el agua, una cosa muy importante, muy importante, el agua tiene una gran dimensión social. Cualquier cultura, casi cualquier cultura, tiene ahí un espacio para la representación del agua, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una representación del agua, digamos, si usted quisiera ver un billete de 100, ¿verdad? Ahí tenemos una serpiente emplumada, un cuculcán, ¿no? Recuérdese que ahí en el pensamiento maya, la figura de la serpiente como un río que va generando curvas o meandros. Entonces, la cuestión es esta.
Cuando el abastecimiento de agua funciona, está bien, la población está tranquila. Cuando el abasto de agua no está bien, aquí sí tenemos población inquieta. Por ejemplo, el agua y sus fuentes por ejemplo, es parte de, no todo, es parte de, todavía tenemos, por ejemplo, problemas de límites, problemas limítrofes, por ejemplo, aquí en Sololá, Santa Catarina, Nahualá, vámonos, por ejemplo, a San Marcos, entre San José Ojetenán e Ixiguán, por ejemplo, lugares que todavía no han logrado ponerse de acuerdo en límite de hasta dónde llega el municipio, y a veces parte de esto es por las fuentes de agua. O sea que ahí tiene dimensión social, el agua tiene también dimensión política, hasta eso. Política de la polis, digamos, de la sociedad, de lo que nos interesa como grupo humano, por ponerlo así. Entonces, miren, como uno de ingeniero, y en especial para los ingenieros civiles, no hay peor cosa que usted quede entre dos bandos beligerantes, entre dos poblaciones que se están disputando la misma fuente de agua. No hay peor cosa para uno de ingeniero que por mala suerte quede ahí, por alguna situación quede ahí. ¿Para dónde me voy? ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso, porque no es solo cuestión técnica de calcular distribución, de calcular esto, calcular el otro, tratamiento. No, además de eso hay toda una dinámica social alrededor de todo esto. Por ejemplo, si nos vamos a ahorita la guerra en Europa, que tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando en la clase, muchas de estas capitales de países europeos generalmente empezaron como pequeños poblados a la orilla, a la vera de un río. Solucionaban dos cosas al estar a la orilla de un río. Pues obviamente agua para abastecimiento humano, agua para los animales domésticos y para otro tipo de actividades, además de que era una vía de transporte. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, Londres con el río Támesis, tenemos, por ejemplo, París con el río Sena, ¿sí? Por ejemplo, Lisboa con el río Tajo, cosas así, ¿sí? Se tiene, digamos, generalmente una vieja ciudad a la orilla de un río, ¿sí? Generalmente los poblados humanos siempre han empezado cerca de las fuentes de agua. ¿Cómo estará Quetzaltenango? No tenemos un río, bueno, tenemos el río Seco que, bueno, ya se murió, por decirlo así, en Buen Chapín. Si se da cuenta, la parte vieja de la ciudad de Quetzaltenango, la zona 1, cercanías, por ejemplo, Cerro del Baúl, básicamente estaba precisamente por cercanías a fuentes de agua, no por otra cosa. Hubiera sido mucho más sencillo el trazo de esta ciudad, donde está actualmente el campo de aviación, sí, pero ahí es un poco problemático a veces el acceso de agua. Entonces, la población no empezó por ahí. Entonces, vayan viendo que a la larga, alrededor de las fuentes de agua, tenemos a veces crecimiento poblacional, hay, digamos, discusiones, hay todo un montón de situaciones, ¿sí? Una cuestión un tanto exagerada hasta podría ser que hubiera guerra por el agua. Pues no guerra, pero sí ha habido enfrentamientos aquí en Guatemala precisamente por eso, ¿sí? Por ejemplo, Quetzaltenango, y hablemos aquí, hubo una vez por esta situación de abastecimiento de agua un problema político así mero feo,
Tal vez alguien de ustedes ha escuchado de un personaje como Cirilo Flores, ¿sí? Hay una calle aquí, la calle del doctor Cirilo Flores, creo que por ahí hay una sede de la Universidad Mariano Gálvez, ¿sí? Por ahí por la zona 3 y la zona 2. ¿Qué pasó con Cirilo Flores? Resulta que después del terremoto de Santa Marta de 1776, una parte de la población que vivía en Guatemala, que no era conservador, que era liberal, se vino a asentar, se vino a meter abusivamente a un poblado indígena que era Quetzaltenango. Muy bien, se vienen al centro a fundar el poblado o a terminar de ajustar el poblado. ¿Y qué pasa ahí? Resulta que en la época del doctor Mariano Gálvez, que hoy tenemos ahí precisamente en los billetes de 20 conmemorativos por el 200 años de la independencia, ¿sí? En Quetzaltenango, en el consejo municipal, ahí aparece un personaje del que estamos hablando, Cirilo Flores. ¿Y qué pasó con Cirilo Flores? Resulta que era un médico, diríamos hoy médico y cirujano. Y resulta que ahí viene la cuestión del agua. Aparece un brote de cólera morbus en el poblado de Quetzaltenango. Claro, es una enfermedad por transmisión hídrica. Eso me lleva al tratamiento, ¿sí? Agua como vida, pero también agua como agente de muerte, de morbilidad, o sea, enfermedad constante, si no lo manejo de forma adecuada. Muy bien. Y entonces, ¿qué? Aparece un brote de cólera y ¿qué le dicen a Cirilo Flores los demás del consejo municipal? Mira, ya que sos el único médico del consejo, mira qué haces porque hay problema, ya la población está asustada precisamente por un brote de cólera morbus. Obviamente se refería a la población que venía de Antigua Guatemala, no a la población local. La población local había sido puesta en la periferia y ahí un poco, digamos, lo que era hacer tributos forzados, contribuciones forzadas para construir acueductos, para llevar agua al centro de la ciudad. Pero el problema era que todos estos se quedaban con el agua y no a los que habían contribuido muy poca agua. Y aparece un brote de cólera morbus, pues ahí viene un poco las medidas sanitarias como lo vimos ahorita con esta pandemia. ¿Y qué pasó? Entre ellos empezaron a prohibir, por ejemplo, algún tipo de ventas, como venta de carne de cerdo en la plaza central de Ciudad de Quetzaltenango, o del pueblo de Quetzaltenango. Por supuesto, eso fue una cuestión que indignó a la población local. Cirilo Flores no sabía nada de que se estaba armando un mitin, y cuando este pasa por la plaza central, la población lo reconoce, y para no hacerles larga la historia, termina linchado, muere linchado por la población local, adentro de, diríamos, de la capital altense, ¿sí? Según crónicas históricas, la gente gritaba consignas como muere el tirano, muere el traidor. Y miren, todo esto por una cuestión de salubridad, cuestión de sanitariedad, donde tenemos esto como medio. Entonces, cuidado porque digamos aquí cuestiones con esto, o por ejemplo alegatos ya de tiempo, digamos, de ciertas poblaciones porque determinada industria, determinado ingenio, ¿sí?, desvió el río, ¿sí? Un poco ahí a veces la controversia con algunas hidroeléctricas, y esto, ojo, ahí están, por ejemplo, los que están estudiando ingeniería mecánica, en algún momento tendrán que toparse con problemas de este tipo, ¿sí? Entonces el agua, pues sí, un recurso que a veces lo vemos porque sí, sin embargo tiene un valor importante en cualquier sociedad y por lo mismo ocupa un lugar importante en el pensamiento, en la imaginación, en el imaginario de un grupo colectivo.
¿sí? Entonces, es ahí donde, por ejemplo, entran cuestiones y tienen sentido, digamos, hablar, por ejemplo, de mitigación de desastre, de desastres, políticas ambientales. Por ejemplo, Guatemala en su momento tiene un serio problema, por ejemplo, si hablamos de fuente, con la contaminación, por ejemplo, de sus ríos, precisamente por mal manejo de basura. ¿Sí? Hay lugares, digamos, que están anegados de basura. ¿Sí? La cosa es dónde vamos a colocar toda esta basura. ¿Cuánto es el costo de limpiar nuestros ríos, por ejemplo? ¿Sí? Eso es penoso, penoso. Y todo sale precisamente porque cuando hablamos de agua solo vemos el beneficio inmediato, el abastecimiento, pero se nos olvida que también hay que hacerle un tratamiento, ¿sí? Se nos olvida que eso también tiene un costo. Paradójicamente, una ciudad como la de Quetzaltenango, aún no hay mayor situación de planta de tratamiento. Cuando fue el plan maestro de drenajes, le estoy hablando del año 2002, hace 20 años, pues sí se proyectaba que se iba a hacer una planta de tratamiento en los campos, ahí en el espacio por la entrada de la granja penal de Cantel, camino a Salcajá. Sin embargo, cuando se vieron los cálculos ya un poco más adecuados, pues salió una mega planta de tratamiento, se desanima la situación por el costo y además se pensaba que el terreno no iba a ser suficiente. Ahora, problema, nunca se hizo nada. Y cada vez que pase el tiempo y haya más población, va a ser mucho más difícil implementar una situación como esas. Y de ahí pues estamos hasta cierto punto gestionando un callejón sin salida. Desde ahí, un mal manejo de política ambiental y tenemos un problema de riesgo y de desastre ambiental. Bueno, el agua, quitando un poco esto, hablando otras cosas del agua, cuando hablamos de evaluar un poco esto, podemos ver que el agua, y aquí vienen algunas implicaciones interesantes, el agua, por ejemplo, podemos verla desde el punto de vista de parámetros físicos, químicos, biológicos, y algunos hasta evalúan, por ejemplo, la contaminación nuclear. Afortunadamente aquí en Guatemala, es un punto de vista. Si quieren porque le han llamado país tercermundista, por lo que usted quiera, ¿sí? Pues nunca tuvo un acceso a energía nuclear. Desde mi punto de vista, gracias a Dios. Porque no sé qué hubiéramos hecho con los desechos nucleares un tiempo después. A ese problema ambiental que ya tenemos por mal manejo de basura, agregar un problema por mal manejo de desechos nucleares, no sé dónde estaría Guatemala. Bueno, les soy muy sincero, es un pensamiento, es una conjetura mía. Bueno, características físicas, podemos hablar, por ejemplo, del olor, del color, de la temperatura, por ejemplo, de la turbidez, y algo muy importante, el potencial de hidrógeno, perdón lo que voy a decir, en buen sentido es el famoso pH, el potencial de hidrógeno.
Químicos, por ejemplo, el contenido de sulfatos. Sulfato general de sal, ¿verdad? Sulfatos, sulfitos, ato, hito, con la cuestión de terminología de nomenclatura clásica de química. Contenido, por ejemplo, de sulfatos, sulfitos, hablemos ahí, contenido de metales como molibdeno, de plomo, ¿sí? Todos los elementos que se le ocurra de la tabla periódica. Hablemos de magnesio, manganeso, hierro y más. Lo biológico, podemos ver en su momento algo muy interesante. La Escherichia coli, algunos solo dicen la E. coli porque no saben pronunciar esto, Escherichia coli. Podemos hablar del Staphylococcus aureus, o por ejemplo ya patógenos como por ejemplo shigellosis, brucelosis, algunas de ellas son zoonosis, que no es más que una enfermedad animal que se va con el hombre. ¿Sí? Podemos hablar, por ejemplo, también aquí, algo muy importante con esto, agua servida, digamos de las famosas tenias. La tenia solium, la tenia saginata, la tenia nana. Aquí estoy hablando como ingeniero sanitarista. Bueno, en pocas palabras, la tenia no es más que, por ejemplo, la famosa solitaria, ¿verdad? La solitaria, digamos, del cerdo, la solitaria, digamos, de la carne de res, y la tenia nana, la solitaria, digamos, de nuestras mascotas, la solitaria, digamos, de los gatos, la solitaria de los perros. Si usted no, por ejemplo, si usted no tiene mucho cuidado con vacunación de su mascota, pues sería mejor que el animalito no le haga cariño ni en la nariz ni en la boca. En algún momento le puede pasar un animalito de estos. Y después tenemos problema de cisticercosis, ¿sí? A veces no es tan fuera de lugar que, digamos, si a alguien le gustan los gatos, que mi gato está loco. ¿Y por qué el gato está loco? Lo que pasa es que el gato de tiempo tenía nana, le dio cisticercosis y el problema le llegó al cerebro. Se enquistó eso en su cerebro, ¿sí? Tiene solitario el pobre animal. Entonces, claro, por eso está loqueando, ¿sí? Algunos perros son igual. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de esto, por ejemplo aquí, esto es un apellido, Shigella, Shiga, digamos, era un japonés. Bruselas, de la ciudad de Bruselas, por primera vez se detectó esto. Estos son más que todo enfermedades vía digestiva, donde el agua es, por ejemplo, su principal agente. Tengo que evaluar eso en patógenos o vectores de enfermedad en lo biológico, ¿sí? Generalmente a veces esto se puede dar en comida rápida, por ejemplo hamburguesas de McDonald's, hamburguesas por ejemplo de Burger King o qué sé yo. El problema es que la torta de carne viene congelada,
no está suficiente tiempo en cocción a la hora de preparar la comida, y sobre todo, digamos, una fiesta, digamos, con algunos niños ahí, digamos fin de semana, y al inicio de clase el siguiente lunes, resulta que buena parte de los que fueron de ahí están con problemas de diarrea. Y algunas de estas, por ejemplo, tienen una característica interesante. En la persona generan, por decirlo así, una temperatura fluctuante, ¿sí? Digamos, unos 2 días estoy tranquilo, el cuarto día se va la temperatura hasta arriba, después vuelve a bajar la temperatura, que según yo ya me pasó, a cierto tiempo otra vez vuelve a subir la temperatura, es muy molesto. El problema es esto, tengo infección, ¿sí? Con estos Staphylococcus aureus de dorado, este es un estafilococo, o sea, tengo aquí el grupo de cocos. Strepto es en fila, los cocos son como puntos de mi dedo, Strepto, estafilo, todos como hermanitos, juntitos, ¿sí? Staphylococcus aureus, entre las principales enfermedades o evidencias físicas de un problema de estafilococo áureo en especial, por ejemplo, problemas de acné, ¿sí? Entonces hay algún problema allí, posiblemente el agua no esté bien tratada. Escherichia coli, básicamente aquí lo que estoy viendo es la cantidad de colonias. Cuando por ejemplo tengo cierto nivel de colonias, por ejemplo algunos toman, digamos en el caso del guatemalteco común y corriente como cualquiera de nosotros, en promedio pues todavía con 40,000 colonias de Staphylococcus aureus estamos tranquilos, ¿no? Pero viene un extranjero y digamos posiblemente su umbral anda por los 20,000, cuando se duplica eso seguro que va a tener un buen problema de infección intestinal. ¿Por qué? Porque no tolera la cantidad de colonia de Escherichia coli. El problema aquí no es que esté o no. Algunos dicen que la Escherichia coli la tenemos en el estómago y en el tracto, en los intestinos, desde los 6 meses de edad. El problema aquí es la cantidad de colonias que nos puede generar problema de infección intestinal. Bueno, con esto, el principal problema puede ser reacciones secundarias, que si uno esto, por ejemplo, con la turbidez, ¿qué tanto sedimento estoy arrastrando en el agua? Si ese equipo de bombeo, esa turbidez y esa suciedad, seguro que además de los problemas de cavitación, si hubiera aire, también me podría generar problemas con el equipo de bombeo. El agua está muy sucia, ¿sí? Entonces tengo que filtrarla, tengo que hacer un pequeño tratamiento para filtrar el agua lo más limpio posible. En el caso, digamos, de los que están en ingeniería mecánica, no hay peor cosa que un agua turbia con un montón de minerales, por ejemplo, para calderas de vapor. Obviamente lo último que yo quiero en el sistema de caldera de vapor es que por la turbidez del agua, por su suciedad, se tape la tubería y no me di cuenta y estalló la caldera. Caso extremo. Entonces, cuidado con eso, por favor. Importante esos detalles. Entonces, si seguimos con esto, bueno, en lo físico, el olor, color, temperatura, potencial de hidrógeno, pues aquí algunas cosas importantes puede ser indicios de contaminación, indicios, digamos, de dónde estoy tomando el agua. A veces el color y el olor puede ser que me dé indicios de que la fuente de agua, por ejemplo, si yo tuviera un agua con coloración medio amarillenta, amarillento rojizo, puede ser que el nacimiento de agua, la fuente de agua, esté en contacto con una veta de hierro.
está en contacto con el mineral de hierro, ¿sí? Ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? Aunque en pequeñas cantidades el hierro pues no es dañino a la salud humana, ¿sí? El problema aquí puede ser que si esto le da un color amarillento, cuando usted abre la llave, digamos así, del chorro, usted va a ver un agua posiblemente de color amarillenta y puede que le dé sensación de que es un agua que está estancada, un agua podrida, y uno no se la quiere tomar, pues uno no la quiere utilizar, ¿sí? Por otro lado, pues a veces si regresamos aquí, algunos de estos químicos, algunas de estas sales que pueden estar en presencia del agua, también me pueden generar algún problema, digamos, de corrosión, ¿sí? Entonces sale porque en su momento, ojo con esto, dependiendo del uso del agua, así tengo que evaluar ciertos requerimientos para su uso. Muy bien, no sé, algún comentario hasta ahora con esto que estamos hablando en clase. Es muy general, no está en el documento de clase, que quede claro. ¿Algún comentario con esto? Muy bien, de acuerdo. Se recuerdan entonces que también el agua tiene su dimensión política y social. Es que esa es otra cosa. Esos son otros 50 pesos, por decirlo así. Ahora miren, fíjense que una cosa importantísima acá. Me voy a ir al potencial de hidrógeno. Y aquí vamos a sacar algunas aplicaciones prácticas de eso. El potencial de hidrógeno o pH no es más que el potencial del agua para ser un solvente. ¿Sí? Generalmente el pH es una escala logaritmo de base 10. Muy bien. Si mi pH de agua está, por ejemplo, entre 1 y 6, tengo una condición de acidez. El agua es ácida. Potencial de hidrógeno aprox o igual a 7. Tengo un agua neutra. Si el potencial de hidrógeno lo tengo de 8 hasta 14, esto ya es altísimo, tengo una condición básica. ¿Qué quiere decir, digamos, una condición de acidez? Que digamos aquí, el agua, digamos, es un solvente ineficiente. Aquí va a ser un solvente normal, por ponerlo así. Y aquí un solvente más que eficiente. El típico ejemplo, digamos, de ver si tengo un agua, digamos, ácida o básica, pensemos que en algún momento tengo así como esta almohadilla, tengo una pastilla de jabón. Aquí necesito en condición ácida mucha agua para disolver la pastilla de jabón. Aquí necesito menos agua para disolver la misma pastilla de jabón. Entonces, por ejemplo, si yo llevo agua en una condición ácida, pensemos por ejemplo tubería para un sistema de caldera, ¿sí?
El agua ácida no me conviene. ¿Por qué? Puede que lleve mucho sedimento ahí que esté en disolución y es más probable que se dé un taponamiento en alguna tubería y me genere sobrepresiones. No me conviene. Cuando es, digamos, un agua con el pH muy abajo. Muy arriba el potencial de hidrógeno que me podría generar en un sistema de caldera de vapor. Si es mucha la velocidad del agua, en el tiempo es como que yo le pasara lija a la pared interna del tubo, entonces cada rato tengo que estar cambiando tubería, ¿sí? Es más probable que tenga problemas de fuga por esa razón. Entonces son las cosas que, viendo qué tipo de agua voy a trabajar en la instalación, pues ya sé a qué atenerme en cuestión de mantenimiento. Ese detalle es importante, por favor. Entonces sale por esto cuando estamos hablando de la condición de acidez. Obviamente lo mejor sería tener un agua de condición neutra. Por eso en algún momento, a veces por problema de acidez, por ejemplo, miren cómo se maneja esto. Cuestión de alimentación. Alimentos muy ácidos, por ejemplo, como el famoso nixtamal, cuando se hacen los tamalitos de masa, por eso se les agrega un poco de cal, para subir este potencial de hidrógeno un poco más cerca de 7, ¿verdad? Si está muy ácido, ¿cuál es el problema? Nos da indigestión. Miren, el problema de uno de indigestión, digamos que fue un fin de semana, hubo una actividad familiar o con un grupo de amigos y nos dimos la gran comida, ¿sí? Después estamos con un tremendo dolor de estómago, tenemos un problema de acidez. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestros jugos gástricos no son capaces o son ineficientes para digerir y disolver todo lo que está en nuestro sistema digestivo. Un antiácido, digamos como una Salandrus, un Alka-Seltzer o qué sé yo, un Alka-D, un antiácido lo que hace en algún momento es tratar de subir el potencial de hidrógeno de los jugos gástricos, ¿sí? Para aliviar precisamente por problema de acidez esa indigestión. O sea que tenemos taponamiento en el aparato digestivo. Imagínense taponamiento en sistema de tubería. Entonces no es una cosa que sea muy agradable en su momento, ¿sí? Entonces aquí tengo problemas de taponamiento, aquí tengo problemas de desgaste de la pared interna del tubo. Claro, por supuesto aquí también tengo que jugar un poco con las velocidades, por eso un poquito más aquí cobra fuerza con esto, ese criterio que hemos estado manejando en clase de la velocidad máxima. ¿Sí? En el caso del tránsito de agua, por ejemplo, adentro de un ducto o de una tubería. Muy bien, ¿algún comentario hasta acá? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna experiencia? ¿Algo que quieran agregar a la clase? Ya llevamos 40 minutos de clase. Ok. Una cosa más con esto. Vamos a una cuestión más básica del agua. El agua no deja de ser una sustancia rara desde el punto de vista químico. Ahora nos vamos a ir un poco a alguna particularidad del agua. El agua tiene una molécula polar. ¿Se recuerda el famoso H2O? Quiere decir que en estructura de Lewis, yo tengo aquí oxígeno, hidrógeno. Estadísticamente,
en esas estructuras de Leibniz se piensa que esto más o menos anda por 106 grados de apertura en ese enlace de molécula polar. Bueno, ¿y qué tiene que ver esta cuestión de molécula polar del agua con esto que estamos hablando acá? Bueno, resulta que cuando el agua se congela, contra todo pronóstico, el agua se congela, esta estructura de acá tiende a formar una estructura obviamente molecular hexagonal. Bueno, ¿y eso qué? Me va a decir alguien. ¿Qué implica esto? Esto implica que en el congelamiento el agua se expande. El agua se expande. Por esa razón, el cubo de hielo, agua sólida, flota en agua líquida. Por esa razón el cubito de hielo, el cubo de hielo en el agua en estado líquido, no se hunde, no, el cubito de hielo flota. ¿Por qué? Porque gracias a la estructura hexagonal forma un agua expandida. Entonces, esta cuestión de acá, cuando aterriza aquí, es lo que se llama puente de hidrógeno. Solo el agua, generalmente aquí, presenta esta particularidad, el puente de hidrógeno. Por eso le decía hace unos instantes que el agua es una sustancia rara, por eso. Lo damos por sentado porque lo vemos todos los días. Pero gracias a esta estructura, con esta abertura, que da lugar a formación de estructura hexagonal al momento de congelamiento, el agua se expande gracias al puente de hidrógeno. Por esa razón es tan peligroso un clima como el nuestro, ojo para los que van a ingeniería mecánica, cuando el agua se congela adentro de la tubería. Puedo reventar la tubería, por esa razón. Y en especial para los ingenieros civiles, por eso es tan peligroso cuando estoy colocando un concreto fresco de una losa o de un pavimento y cayó una helada. Se formaron los puentes de hidrógeno, se expandió el agua, ¿y eso qué? Simplemente va a agrietar, va a rajar ese concreto fresco. Y ese concreto lo tengo que tirar y volverlo a hacer de nuevo. Esas son las gracias de estar trabajando con un recurso como el agua. No sé, preguntas con esto, comentarios con esto. Entramos a algunas generalidades de agua a la clase de hoy, antes de seguir el curso. Creo que era pertinente hablar un poco sobre esto, de con qué estamos trabajando. ¿Algo con esto, por favor? Aquí hicimos un resumen de química, hicimos un resumen de ingeniería sanitaria, entramos un poco a gestión de riesgo, economía y política. Sí, hay que ver el agua desde diversos puntos de vista. Bueno, además recuerdes otra cosa, que más o menos 3/4 partes del cuerpo humano básicamente es agua.
estamos hechos a bases de agua, ¿sí? Esa es otra cosa. Por eso la importancia de ese recurso. Un típico eslogan trillado: el agua es vida. Sí, es vida, siempre y cuando esté bien para el ser humano. Es muerte cuando no. Entonces fíjense que esto nos lleva a la relación que tiene, por ejemplo, el ingeniero civil con la medicina clásica. ¿Qué tiene que ver ingeniería con medicina? Hablemos un poco de agua y saneamiento. Por molestar voy a hacer el típico dibujo que uno hace de niño. Aquí está el hombre. Y aquí está su medio. Algunos dirán su medio ambiente, ¿sí? Y por ejemplo se recuerdan ahí palabras como ecología. Eco es la casa, ¿sí? Ecología, el estudio de la casa, ¿sí? Economía, pues también la administración de la casa. Entonces, por ejemplo, la medicina clásica por ejemplo, correctiva, cuando nos tienen que operar, o preventiva, por ejemplo. Hasta podría ser predictiva, ¿sí? Por ejemplo, aquí las famosas vacunas COVID. Lo que hace la medicina es tratar al hombre, este es su objeto de estudio, para que no le dañe el medio, ¿sí? Sin embargo, desde un punto de vista de saneamiento, digamos ingeniería ¿qué es lo que busca la ingeniería sanitarista? Sanear el medio, o si quieren aquí, el ambiente. Y esto, en líneas que está manejando ahorita Lusac, aquí entra el tema de gestión de riesgo. Muy bien, ¿algún comentario con esto? Ya estoy sobre el tiempo de la clase. Algo con esto, por favor. Sería mi comentario final de hoy. No sé si se entendió la clase de hoy o algo que quedó, que no quedó claro, o algún comentario, por favor, antes de terminar la clase. Ya voy sobre el tiempo. Creo que hasta el momento todo muy claro, dije gracias. Solo me surgía una duda con lo del agua que usted decía, que cuando se congela el agua se expande y entonces si una persona se congela se pone bien gordita. Pues más que ponerse gordita, uno de los problemas, y eso lo ve uno con gente que a veces ha ido a expedición a los polos, al polo norte, al polo sur, obviamente hay una dilatación de los vasos capilares. Por eso es que, digamos, los dedos de las manos se ponen morados. Y si eso se pone morado, el problema es que si es tejido muerto, ya no puede regresarse la circulación normal. Eso implica cortar la extremidad. Ese es el problema. Digamos, si uno llegara a congelar sus manos o sus pies en un ambiente demasiado frío. Se rompen los vasos capilares para empezar. No es nada gracioso. No sé si por ahí va la respuesta a la pregunta. Sí, Inge, gracias.
Sí, entonces mucho cuidado con esa situación. Bueno, aquí no tenemos un clima todavía como esos. Bueno, estoy sobre el tiempo. Muchas gracias por la participación. Le deseo una feliz noche de media semana. Feliz cintura de semana. Feliz noche y con permiso. Buenas noches, Ingrid. Feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches.